hablaremos un poco del Nuevo Testamento. ¿Son confiables los manuscritos del Nuevo Testamento? Lo que estaremos estableciendo es la confiabilidad histórica de las Escrituras, no su inspiración. ¿Cuánto podemos confiar en las copias que tenemos? La confiabilidad histórica de las Escrituras debe probarse por los mismos criterios con los cuales se prueban todos los documentos históricos. C. Sander, en el libro Introducción a la Investigación en la Historia, menciona y aplica 3 principios básicos de la historiografía. Y ellos son la prueba biográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Veamos entonces la prueba biográfica. Es un examen de transmisión textual por medio de la cual los documentos llegan hasta nosotros. En otras palabras, puesto que no tenemos los documentos originales, la pregunta es: ¿cuán confiables son las copias que tenemos en relación a la cantidad de manuscritos y el lapso entre la copia original y la copia existente? En cuanto a esa pregunta, F. E. Peter afirma: solo la base de la tradición de los manuscritos, las obras que forman el Nuevo Testamento cristiano, fueron libros de la antigüedad, más frecuentemente copiados y con circulación más amplia. Como resultado, la fidelidad del texto del Nuevo Testamento descansa sobre una multitud de evidencias de manuscritos. Solo contando las copias en griego, el Nuevo Testamento está preservado en unos 5.686 manuscritos parciales o completos que fueron copiados a mano desde el siglo II hasta el siglo XV. Agregue más de 10.000 copias de la Vulgata latina y por lo menos 9.300 otras versiones antiguas. De este modo tenemos cerca de 25.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. No hay otro documento de la antigüedad que se acerque a esas cantidades. En comparación, la Ilíada de Homero es la segunda con solo 643 manuscritos en existencia. El filósofo y apologista Rabbi Zacarías llega a la siguiente conclusión: en términos reales, el Nuevo Testamento es seguramente el escrito antiguo mejor atestiguado en términos de cantidad total de documentos, el intervalo entre los eventos y la variedad de documentos disponibles para apoyarlo. También tenemos para decirle que el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento es una porción del Evangelio de San Juan en el siglo I y la copia antigua del Evangelio de Lucas. La Biblioteca del Vaticano contiene casi toda la Biblia y después de 100 años de crítica contextual, el Códice Vaticano es uno de los manuscritos más confiables del texto del Nuevo Testamento entre el año 325 a 350 después de Cristo. El Códice Sinaítico en el año 350 después de Cristo está en el Museo Británico y contiene casi todo el Nuevo Testamento y más de la mitad del Antiguo Testamento. Fue descubierto por el doctor Konstantin von Tischendorf en el monasterio Monte de Sinaí en 1859. Y también se encontraron allí porciones de Isaías, primera y segunda de Macabeos, primera de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther. Entonces ahora sí podemos ver la prueba de la evidencia interna del Nuevo Testamento. El beneficio de la duda. Las dificultades no constituyen en sí objeciones. Los problemas no resueltos no necesariamente son errores. Las dificultades han de ser enfrentadas y los problemas deben conducirnos
a una luz más clara. ¿Está libre de contradicciones conocidas? El doctor Archer dice lo siguiente: en las escrituras mismas hay una respuesta buena y suficiente para refutar cualquier acusación que se ha levantado en contra de ellas. Las alegaciones de error en la Biblia están basadas comúnmente en no poder reconocer los principios básicos para interpretar la literatura antigua. Aquello que hasta ahora no ha sido explicado no es por tanto inexplicable. Comprender el texto del pasaje. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando un pasaje no es claro, nunca llegues a la conclusión que significa que se opone a otra enseñanza clara de las Escrituras. El hecho de que un reporte sea incompleto no significa que sea falso. Lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos, cuando habla de un endemoniado. Cuando cuentan el mismo relato en el Evangelio de Mateo y dicen que son 2 endemoniados. La Biblia no necesariamente aprueba todo lo que registra, como la mentira, el adulterio. La Biblia utiliza diferentes herramientas literarias. El contexto dirá si una palabra debe ser tomada en forma literal o figurativa. El error de una copia no se iguala con un error en el original. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre la base de ser testigos oculares o información de primera mano. El Nuevo Testamento prueba ser, en efecto, aquello que antes se creía que era: la respuesta de Cristo a sus seguidores inmediatos entre el año 25 y 80 después de Cristo. Sigamos con la prueba de la evidencia externa del Nuevo Testamento. Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Tasiano afirmaron sus creencias en las Escrituras y tienen material para apoyar su confiabilidad en las Escrituras. Josefo era un historiador fariseo de la línea sacerdotal judío, y aunque trabajaba bajo la autoridad romana y con el cuidado necesario para no ofender a los romanos, escribió 2 obras principales: Las guerras judías y Las antigüedades de los judíos, donde formula muchas declaraciones y verificaciones en forma general o específica de la naturaleza histórica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Josefo se refiere a Jesús como el hermano de Santiago, quien fue martirizado. También formula la existencia y el martirio de Juan el Bautista, el heraldo de Jesús. El doctor Gleisler dice: las fuentes primeras para la vida de Cristo son los 4 evangelios. Sin embargo, hay bastantes reportes de fuentes no cristianas que suplementan y confirman los relatos de los evangelios. Estos provienen principalmente de fuentes griegas, romanas, judías y samaritanas del siglo I. En resumen, nos informan que Jesús era de Nazaret, vivió de manera sabia y virtuosa, fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio César y en la época de la Pascua, y a él lo consideraban el rey judío. Sus discípulos creían que había resucitado de entre los muertos 3 días después de su muerte. Sus enemigos reconocían que él realizaba cosas fuera de lo común y que ellos pensaban que era brujería. Su pequeño grupo de discípulos se multiplicó. Y por esto y por muchas más razones es que podemos decir que la Biblia es digna de confianza y es una historia completamente confiable. Bendiciones.